Bueno, bienvenidos a este webinar. Damos a ustedes las gracias por registrarse y hacer parte de este espacio. Antes de dar inicio, me presento. Soy Carolina Mondragón, CMO para Clay Payments, que es anfitrión de este evento y este espacio digital. Y quisiera empezar un poco contándoles un poco sobre nuestra compañía, que es una multinacional líder en la región en ofrecer soluciones integradas para simplificar y centralizar todo el ecosistema de pago. Es allí donde por más de 30 años hemos apoyado a múltiples compañías en la región a rentabilizar y precisamente a tener esta paz mental del ecosistema de pago. Es a partir de esta experiencia que hemos generado estos espacios de conversación que nos permiten compartir con ustedes estas experiencias precisamente, los avances y generar y construir conocimiento en conjunto. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante para esta época, una época que es muy interesante porque empiezan estas fechas comerciales de alta transaccionalidad, como es el Black Friday, el Thanksgiving, la Navidad, y es supremamente importante no permitir que nuestras plataformas de pago fallen. Para desarrollar esta temática nos acompaña Alejandro Sá. Alejandro Sá es nuestro director del área de capacidad y performance. Lleva trabajando con Clay desde más de 5 años en la simulación de entornos transaccionales para el sector bancario y retail, y donde a partir de su experiencia ha contribuido en facilitar y agilizar los ciclos de pruebas de cientos de proyectos que hemos realizado en diferentes entidades financieras y del retail reconocidas en toda la región. Así que le damos el paso a Alejandro. Bienvenido y muchas gracias por darnos este espacio de tu tiempo. Perfecto, bueno, muchas gracias Carolina, buenos días para todos. Para mí es un gusto pues tener la oportunidad de compartir experiencias respecto a toda la parte de cómo prepararse para grandes eventos transaccionales como lo es el Black Friday. En este caso en algunos países lo llaman el Buen Fin, como en México, o el, no sé, el Cyber en Chile, etcétera, ¿cierto? Y la idea es que, como lo dice el título de la presentación, el título del webinar, es donde nuestro ecosistema de pago no puede fallar, ¿cierto? Entonces, soy Alejandro Sá y basado en la experiencia que he tenido, les voy a compartir gran parte de información que les puede ser útil, no solamente para prepararse en este tipo de eventos, sino en todas las fases del proyecto, y así garantizar que su plataforma de pago siempre esté en óptimas condiciones. ¿Listo? Como contenido de la presentación vamos a abarcar 9 puntos. El primero de ellos es cuáles son los riesgos que tiene un evento importante comercialmente para una compañía enfocada en los servicios financieros, llámese un banco, llámese un retail, en un evento como lo es el Black Friday o ya que nos estamos preparando para épocas navideñas, donde la carga transaccional en nuestras plataformas incrementa abruptamente. En el segundo punto vamos a ver cuáles son las consecuencias de una falla, de una caída del servicio en nuestra plataforma de pago. El tercer punto va a ser cuál es el panorama actual, el crecimiento transaccional a nivel global, ¿cierto? Para que se den una idea de cuántas transacciones se procesan anualmente, semanalmente, bueno, mensualmente, diariamente, etcétera, y podamos aterrizar de que la realidad de cómo tienen que estar preparados nuestros sistemas de pago para procesar esa carga transaccional. En cuarto punto es un cuestionamiento, ¿cierto? Aquí quiero que se pregunten o nos preguntemos todos si finalmente estamos preparados para estos eventos transaccionales. El quinto punto van a ser fases de preparación, 6 claves del éxito, 7 herramientas que nos ayudan a mitigar el riesgo, 8 cuáles son los beneficios de tomar estas buenas prácticas, y 9 vamos a tener una fase de preguntas donde ustedes van a estar en disposición o en capacidad de hacer cualquier consulta que tengan al respecto. Entonces vamos a darle inicio al contenido y yo pues me gustaría iniciar este punto, ¿cierto? A partir de esta frase de Warren Buffett, ¿cierto? Todos conocemos a este famoso empresario multimillonario que dice que toma 20 años de construir la reputación de tu negocio y 5 minutos en arruinarla. Esto prácticamente nos habla del servicio que nosotros como compañías enfocadas en los servicios financieros, y no solamente como la parte retail o transaccional, tenemos que brindarle a nuestros usuarios.
¿cierto? Un mal servicio nos puede llevar a esto, a lo que son los riesgos, ¿cierto? Los riesgos prácticamente serían caídas de nuestras plataformas de pago que finalmente se traducen en unas quejas por parte del usuario. Y hoy por hoy, con la digitalización y con la forma masiva de expresar su opinión y su punto de vista, sabemos que un mal comentario se expande muy rápido. Por lo tanto, nuestra mala imagen va a estar en boca de mucha gente en un corto plazo, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de un cliente quejándose porque su plataforma de pago cayó, ¿cierto? Y esto no solamente pasa en nuestra región Latinoamérica, esto como pueden observar, aquí tenemos otro ejemplo en un banco de Asia, un banco de Europa también, donde finalmente hay un cliente abajo diciendo, bueno, el banco informa, tenemos problemas en nuestra plataforma de pago, y el cliente dice que trató de hacer un retiro, pero no fue posible procesarlo y aún así se le hizo el cargo a su tarjeta. Entonces, estos son quejas, ¿cierto? Que muy bien dice la frase, nosotros trabajamos el día a día, la esencia del negocio es tratar de brindar el mejor servicio posible a los usuarios, pero finalmente una falla nos puede generar ese riesgo de generar una mala imagen y malos comentarios en los usuarios y pérdida al finalmente monetaria, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo de otro banco en el que dice que están presentando falla en los data centers y abajo está el comentario diciendo que por favor solucionen el problema lo antes posible porque necesita hacer sus pagos, ¿cierto? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, lo primordial siempre va a ser el buen servicio hacia nuestros usuarios, ¿perfecto? Entonces, partiendo de eso, creo que todos conocemos estas grandes compañías a nivel global, ¿cierto? Todas ellas, a pesar de ser grandes, tienen algo en común, ¿cierto? Y ese algo en común es que todas han sufrido pérdidas o caídas de servicio en sus plataformas de pago. Sabemos que estas son gigantes en la industria enfocada en los sistemas financieros. Y aquí, para que tengamos presente, es si a los grandes les pasa, ¿por qué a los pequeños no les puede pasar? ¿Cierto? Entonces, obviamente, la idea es mitigar o tratar de evitar al máximo esas posibles caídas de servicio y como consecuencia, ¿cierto? Quiero que veamos cuál es ese trasfondo que genera una caída de servicio. Vemos que en diferentes años, cada una de estas marcas ha sufrido caídas en su plataforma de pago. Visa, por lo tanto, dejó más de 2,5 millones de transacciones perdidas durante un tiempo de 10 horas. Tenemos por acá Mastercard también tuvo una caída de servicios a nivel mundial. Y los más importantes en este caso serían, o los más significativos serían Meta, que en este caso es todo el grupo Facebook, que tuvo una caída en sus servicios el año pasado, generando pérdidas alrededor de los 100 millones de dólares. Incluso Amazon Web Service, que tuvo una caída también el año pasado, donde afectó a más de 38,000 usuarios en toda su caída, ¿cierto? Entonces, esto es para que veamos que la magnitud que puede generar un problema y aquí tenemos un dato bien particular que lo sacamos para que lo tengan presente. Arvin Research, que es una empresa importante en la investigación de toda la parte enfocada en los servicios financieros, nos dice que una caída o una inactividad de 1 hora para las empresas enfocadas en los servicios financieros puede generar pérdidas alrededor de los 250,000 o 260,000 dólares. Entonces, imagínense que sus negocios estén perdiendo esa cantidad de dinero por cada hora de falta de servicio o inactividad. Y a esto sumémosle la mala reputación que generaría esto en los usuarios y pues lo que acabamos de ver, el voz a voz o los malos comentarios, ya sea en redes o en el voz a voz o incluso atender esos usuarios face to face para explicarle este tipo de inconvenientes, ¿cierto? Eso es lo que queremos evitar y pues estamos viendo que son unas consecuencias bastante fuertes para la imagen de nuestra compañía. Entonces, a partir de ahí o con estos datos, sabiendo que a los grandes les pasa y que a los pequeños también les puede pasar, entonces quiero compartirles el panorama actual de crecimiento transaccional.
Estos son datos sacados de Nielsen Report, ¿cierto? En el presente año 2022. Y tenemos una comparación de cuál ha sido el crecimiento transaccional entre el año 2020 y el 2021. Sabemos que para estos años pues se presentó una pandemia donde gran parte de los servicios, las compañías trataron de migrarlos a la parte digital. Por lo tanto, esto lo que hizo fue incrementar de forma abrupta pues la cantidad de transacciones que van siendo procesadas en las principales redes de tarjetas de crédito. Llámese Visa, llámese UnionPay, llámese Mastercard. Entonces, vemos en el cuadro de la izquierda, ¿cierto?, que el crecimiento entre el 2020 y el 2021 para Visa, en el 2020 procesaba 188 billones de transacciones al año, frente al 2021, 226 billones de transacciones. Tuvo un crecimiento alrededor de del 20%, ¿cierto? Pero si esto lo aterrizamos a la cantidad de transacciones que se procesan, sabemos que sería un incremento tenemos un incremento de 38 billones de transacciones en ese año, que eso significa que al mes tenemos 3.1 billones de transacciones más, 3.1 billones de transacciones por mes, 100 mil millones de transacciones más por día y 4 mil millones de transacciones más por hora. O sea, si eso lo llevamos a cuántas transacciones más por segundo, sería 1.1 millones de transacciones más. O sea, tenemos 1 millón de transacciones más por cada segundo en este año. Eso es lo que quiero compartirles para que se den una idea de que la carga transaccional a nivel global está incrementando y que si estas que son las principales redes que procesan esas transacciones finalmente se van a derivar hacia cualquiera de nuestros negocios, ¿cierto? Entonces nuestros negocios tienen que estar preparados para poder atender ese 1.1 millones de transacciones más por segundo que está procesando en este caso una marca como lo es Visa. Y en el cuadro de la izquierda quiero hacer énfasis principalmente pues al crecimiento que ha tenido o la proyección que tiene el estudio respecto a el crecimiento entre el 2021 y el 2026, ¿cierto? Ellos proyectan este crecimiento a 5 años y la idea es enfocarnos, o sea, en la parte, en nuestra región, Latinoamérica, vemos que va a tener un crecimiento del 72%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que actualmente Latinoamérica al año procesa un total de 36 billones de transacciones, pero para el 2026 va a tener un total de 62 billones de transacciones procesadas. Entonces, esto es sumamente importante porque nos dice que hay un buen territorio por explorar, pero aparte de eso, hay un buen territorio en el que tenemos que estar preparados para atender esa carga. Sabemos que el crecimiento quizás de Europa o de Asia va a ser un poco menor. Ellos ya tienen gran parte de su red de plataformas de pago más avanzada, ¿cierto? Eso le hace que obviamente los porcentajes o la cantidad de transacciones sea muchísimo mayor a la de nuestras regiones. Sin embargo, van a seguir creciendo. Vemos que por lo menos Asia, hacia el Pacífico, tiene un crecimiento del 46%, a pesar de, o va a tener estimado un crecimiento del 46%, a pesar de que actualmente procesa 232 billones de transacciones al año. Entonces, es demasiada carga transaccional para que aterricemos estos datos y sepamos que tenemos que estar informados de cuál es la carga transaccional que mi plataforma de pago procesa y cómo estimo yo que va a ser el crecimiento de esa carga transaccional a un corto periodo. ¿Listo? Eso para hacer un capacity planning y no solamente a nivel de recursos estemos preparados, sino a nivel de afrontar esos nuevos servicios. Entonces, a partir de esos datos que acabo de compartir, viene un cuestionamiento, ¿cierto? Viene nuestro cuarto punto, que aquí tengo 4 preguntas por realizar, pero con la ayuda de Carolina vamos a hacer un sondeo. Quiero hacerle a todos los presentes
la pregunta de que si saben, mi plataforma de pago está preparada para atender altas cargas transaccionales. ¿Qué tan confiado se siente sobre la preparación de su plataforma de pago en las próximas fechas comerciales? Esa sería la pregunta. Por lo tanto, si gustan, nos dan una respuesta para saber si se sienten confiados, si en definitiva ignoran si tienen o no la capacidad para afrontar estos eventos que se avecinan para épocas navideñas. Igual son épocas fin de mes, fin de año, donde se incrementa esa parte transaccional. Y pues obviamente nuestra plataforma de pago tiene que estar preparada para atender esas altas cargas transaccionales. ¿Listo? Entonces, ahí les doy el espacio. Perfecto. Mira, sobre esta respuesta, sobre estas preguntas que nos planteas, el 38% se siente muy confiado, el 38% restante medianamente confiado y el 25% restante no tiene la certeza de si efectivamente tiene las capacidades específicas para atender estas fechas. Perfecto. Entonces, bueno, les agradezco la participación y obviamente los datos que nos entrega Carolina, nos dice que solamente el 38% se siente confiado. Aquí lo ideal es que superáramos el 80% de que todas las personas que en este caso están encargadas de administrar una plataforma de pago, llámese en la parte de hardware o en la parte de software a nivel de servicios, pues tuviera esa confianza de decir, efectivamente yo conozco la infraestructura de mi plataforma y sé que tengo alrededor de, no sé, un 80% de espacio en disco o de espacio en memoria para poder recibir ese tipo de transacciones. Sé que la latencia en mi red es mínima, por lo tanto, el tiempo de respuesta de mi plataforma de pago va a ser lo suficientemente rápido para brindar una excelente experiencia hacia mis clientes. Sabemos que ese tiempo de respuesta que genera mi plataforma de pago es sumamente importante porque es el tiempo que la plataforma, ya sea en nuestro portal web o nuestra tienda en línea, es donde necesitamos que la gente compre y sea el pago efectuado lo más pronto posible. O en su momento, si tú estás físicamente en algún supermercado haciendo el pago en una caja, pues efectivamente se haga lo más pronto posible. Y es interesante el tema de saber si el tiempo de respuesta es óptimo en tu plataforma, porque cada vez se vuelve más complejo la arquitectura de una plataforma de pagos donde se involucran nuevas reglas de negocio, se involucran nuevos, llamémoslo de esta forma, satélites donde tiene que ir a hacer consultas, donde tiene que ir a hacer validaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Pero la marca, en este caso Visa, Mastercard o quien sea, sabemos que ellos tienen un tiempo establecido de 3 segundos y este tiempo no ha cambiado en el transcurso de muchos años. Entonces, por más que se agregue lógica de negocio, por más que se agreguen nuevas plataformas donde se tenga que ir hacer consultas, tú tienes que cumplir con ese mínimo, perdón, con ese máximo de 3 segundos hacia la marca. Entonces, es importante garantizar el tiempo. Y por último, donde una pregunta muy importante es si cuento con la infraestructura suficiente para que mis aplicaciones tengan un buen desempeño. Sabemos que yo no puedo llegar a atender un evento tan importante como lo es el Black Friday o un evento comercial muy importante con una máquina saturada, ¿cierto? Porque esto va a generar una contingencia o obviamente incrementando los tiempos de respuesta de cara hacia el usuario o en su defecto, pues obviamente una degradación del servicio en nuestra interfaz. Entonces, a partir de ahí, la última pregunta que debemos hacernos es si cuento con las herramientas necesarias para simular escenarios de alto riesgo en que pueda garantizar el servicio y la correcta funcionalidad de mi plataforma de pago y poder simular un evento como lo es el Black Friday o en su efecto previo a un paso a producción que ustedes necesiten realizar, pues
obviamente esa herramienta la puedan ocupar en cualquiera de las etapas del proyecto, que es el siguiente punto que vamos a ver, y es importante contar con ese tipo de herramientas. Entonces, aquí viene esta analogía, que es la analogía de la bola de nieve, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta que dice, ¿qué hacer para evitar lo evitable? Entonces, están ahí pues los chicos tratando de correr. Sabemos que esto pasa cuando prácticamente tenemos un paso a producción fallido, todo el mundo trata de correr, pero aquí viene el quinto punto de nuestra presentación, que son las fases de preparación, ¿cierto? Entonces tenemos como primera fase una planificación, y esa planificación pues obviamente está toda la parte comercial, por así decirlo, la parte administrativa de un proyecto, donde finalmente ellos plantean cuáles van a ser los nuevos requerimientos a implementar. Entonces, como seres humanos, quizás se nos olvida o se nos queda algo por fuera en esa planificación que no tenemos en consideración, y se entrega un DRF, un documento de requerimientos, hacia el área de desarrollo. El área de desarrollo recibe esa parte o esos requerimientos, empieza a implementar la lógica de negocio sin tener en cuenta de que en planificación hubo alguna falla, o puede que en planificación nunca la hubo, pero igual en implementación siguen siendo humanos quienes desarrollan los requerimientos. Entonces, en cualquiera de las dos etapas podemos tener o pueden ocurrir fallos que, si bien no tenemos esa herramienta de la que estamos mencionando para ir realizando pruebas y garantizando que efectivamente se cumplen los requerimientos al pie de la letra, pues simplemente vamos a pasar esa falla a la etapa de certificación, ¿cierto? Entonces, el equipo de desarrollo dice, yo terminé mis requerimientos, aquí está mi implementación, se la pasa a certificación, certificación con su stock de casos de prueba, con su lista de casos de prueba, va a empezar a probar o va a empezar a certificar todo el desarrollo que hizo la etapa de implementación, sin saber que desde la etapa inicial del proyecto venía algún fallo. Entonces, simplemente lo que hace es, bueno, esto es lo que dice el DRP, esto es lo que finalmente como tiene que ocuparse el proyecto, y finalmente viene la etapa de el paso a producción, donde ya la bola de nieve ha ido creciendo en el transcurso de toda la fase del proyecto, y es donde vamos a ver reflejado que la pérdida de servicio o la cantidad de dinero pues que se está perdiendo en ese momento se pudo haber mitigado en cualquiera de las fases anteriores, contando con herramientas que nos permitieran eh, tener una visión global de cuáles son los puntos que podían suceder, ¿cierto? Entonces, la invitación en este momento sería en cada una de las fases del proyecto, tener una herramienta que nos permita utilizar, reutilizar cada uno de esos casos en cualquiera de estas fases, ¿cierto? Con esto, prácticamente tendríamos las claves del éxito, ¿cierto? Entonces, las claves del éxito en este punto sería que como equipo, ¿cierto? Estén unidas o que se comuniquen todas las cuatro fases que alcanzamos a ver en la slide anterior: la fase de planificación, la fase de implementación, certificación y producción, ¿cierto? Entonces, con esto, pues obviamente hablábamos de construir, de probar, automatizar y reusar. Estos son puntos muy claves porque, o sea, lo que cualquier compañía quiere en las fases de un proyecto es agilizar y garantizar los tiempos con los que se planificó el paso a producción de ese nuevo servicio, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando la planificación se comunica directamente con la parte de desarrollo, pues desarrollo tiene cómo construir su stock de casos de prueba, y a partir de esa construcción le dice a certificación, mira, reutiliza lo que yo hice y aparte de eso complementa en el caso tal de que lo veas necesario. Y certificación, previo al paso a producción, podría ser pruebas de sanidad, donde apunte esos casos de prueba a un ambiente preproductivo y garantice que efectivamente
todo está funcionando de acuerdo a lo que se espera en un ambiente similar o espejo al de producción, ¿cierto? Entonces, obviamente aquí entre menos sea la intervención humana, pues obviamente mejor, y este tipo de herramientas lo que nos ayudan es automatizar y reutilizar estos casos para minimizar los tiempos de entrega de un proyecto, ¿cierto? Entonces, en ese punto, vemos que tenemos este tipo de herramientas que nos mitigan el riesgo, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí es contar con una herramienta que nos refleje o sea, a simple vista cuál es el tiempo de respuesta que tiene mi aplicación, ¿cierto? Como lo vemos aquí, hay un dashboard o hay un informe donde se han hecho pruebas para la red Mastercard en un ambiente productivo y me hace una comparación entre lo que yo como usuario espero y yo como usuario recibí, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo tengo una compra Mastercard en la que esperaba que fuera aprobada y se aprobó. Sin embargo, el tiempo de respuesta supera los 2 segundos. Por lo tanto, la herramienta me dice, me levanta la mano y me dice, hey, ten cuidado que esta compra tardó mucho más que el tiempo de las otras transacciones, como lo es el avance, como es la compra con PIN válido o como es una compra con fecha de expiración correcta, ¿cierto? Entonces, aquí me puede mostrar cuál es el tiempo que tuvo ese caso de prueba en específico y si cumple o no con el tiempo fijado por la red o en este caso el negocio. Y en caso tal de que no lo sea, me va a marcar ese caso como no válido, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí, este es lo que hablábamos, me permite garantizar de cara a la red de que efectivamente estoy cumpliendo con esa información. Ahora, después de esto, es importante tener una calidad transaccional. De nada nos sirve que lleguen muchas transacciones a nuestra plataforma web, pero el negocio, a nuestra plataforma de pago, perdón, pero el negocio no esté aprobando o no esté todos estos requerimientos. La esencia del negocio es vender y tratar de aprobar lo máximo que pueda. Sin embargo, si yo no tengo una visión de cuánto es lo que estoy aprobando, cuánto estoy rechazando, pues simplemente voy a tener un punto ciego en mi proyecto. Entonces, este tipo de informes en la etapa de desarrollo le va a permitir a todo ese equipo de ingenieros decir que el canje Mastercard está cumpliendo efectivamente con una aprobación, tal como lo dice el documento de requerimientos. Y al momento de pasar esta implementación al equipo de certificación, el equipo de QA va a poder reutilizar ese caso de prueba canje Mastercard que vemos acá y lo va a poder reutilizar, enviar y esperar a que dé el mismo resultado que le dio al equipo de desarrollo. Entonces, aquí vemos que cumple con el estándar y te da un estatus de OK. A diferencia del retiro de Mastercard, que yo esperaba que la transacción fuera un aprobado, pero la plataforma de pago me dio un rechazado. Entonces, ya tengo una transacción en cual darle un análisis y no, donde me puedo enfocar a revisar exclusivamente ese caso de prueba y no tengo que revisar los N cantidad de casos que estuve probando en mi transcurso de la certificación. Entonces, a partir de esto también tenemos el tiempo de respuesta contra la carga, ¿cierto? Este es un informe de rendimiento de performance que nos va a permitir validar cuál es el comportamiento de tu tiempo de respuesta a medida que la carga se va incrementando. Esto es muy importante, aprovecho y lo comunico, en el punto en el que actualmente muchas plataformas de pago están implementadas en plataformas en la nube, ya sean híbridas o ya sea nube en su totalidad, y sabemos que la nube, pues obviamente son servidores que están retirados a donde pues están las redes que se conectan a él. Por lo tanto, hay una latencia en ese tipo de escenarios. Y hablando puntualmente de eventos como lo es el Black Friday, sabemos que las nubes, si bien son sistemas escalables que me permiten incrementar recursos a la arquitectura que ya tengo definida,
pues finalmente esa escalabilidad te cuesta una buena parte de dinero a tu negocio. Por lo tanto, lo que tratamos a nivel de administradores de recursos es utilizar lo mínimo posible para que no haya un cobro de cara a ese proveedor de la nube. Sin embargo, para los eventos transaccionales, si tenemos muy limitado ese espacio o esos recursos en la nube, pues obviamente va a haber una contingencia que debe ser mitigada, y eso se puede hacer a partir de este tipo de pruebas en las que yo le empiezo a enviar una carga transaccional considerable a la nube, y la nube me va a decir, bueno, antes tenías un tiempo de respuesta alrededor de los 500 milisegundos cuando procesabas 5 transacciones por segundo. Pero ahora cuando le estás procesando o cuando estoy recibiendo una carga de 20 TPS, 20 transacciones por segundo, tu tiempo de respuesta ya no son 5 milisegundos, sino que se incrementó a 3 o a 5 segundos. Entonces es un incremento abrupto que me permite de forma sencilla visualizar y analizar cuál es el comportamiento hacia esa elevación o hacia ese incremento de carga al momento de procesar una prueba en cualquiera de mis plataformas de pago, ¿cierto? Y por último tenemos el rendimiento transaccional. Esto es importante también porque me permite, sabemos que no todas las transacciones tienen el mismo comportamiento. Entonces, si no todas tienen el mismo comportamiento, pues lo ideal sería poder analizar el comportamiento de cada una de ellas de forma independiente. Y en este caso, pues yo con un simple clic puedo empezar a visualizar cuál fue el comportamiento de la transacción, que está reflejada con el color azul, que corresponde a una compra. Pero si quiero netamente la transacción que corresponde a un retiro de cajero automático, pues simplemente valido el comportamiento de la transacción en color rojo, que obviamente cada una de ellas me dice cuál es el tiempo de respuesta que ha tenido dentro de mi plataforma de pago. Y con esto, en caso tal de que una de ellas tenga un comportamiento diferente, aquí vemos que todas tienen un comportamiento muy similar, pero en el caso tal de que una tuviera un pic mucho más alto, me permite analizar o me permite concluir que para ese tipo de transacciones se está haciendo una lógica de negocio adicional que de pronto está accediendo a una base de datos que está generando alguna contingencia, o tiene alguna API a nivel de programación que de pronto está generando muchos ciclos que le toman mucho más tiempo que el resto de las transacciones, ¿cierto? Entonces, lo importante de este tipo de informes es poder tener esa visión hacia el resultado de pruebas, y finalmente poder exportar esta información para poder complementar informes que de cara a lo interno podemos presentar a nuestras jefaturas, levantar la mano y decir no estamos preparados para un evento. Sabemos que estos eventos de carga transaccional como lo es Black Friday y un Buen Fin, pues finalmente los propone el área comercial, pero somos nosotros como área de técnica o ingeniería quienes tenemos que garantizar que ese evento transaccional se cumpla a cabalidad, ¿cierto? Y en las mejores condiciones. Y eso lo vamos a hacer a partir de este tipo de herramientas, preparándonos como corresponde desde la etapa inicial del proyecto y pues garantizando tanto tiempos de respuesta como calidad transaccional, y aparte de eso el desempeño de nuestro servidor a nivel de infraestructura. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de contar con una herramienta como la que acabamos de ver? Pues, por supuesto, menor tiempo de comercialización, ¿cierto? Disminuimos el time to market al momento de realizar un proyecto. Pues de esa forma garantizamos que el proyecto sale en el tiempo planificado. Me permite encontrar cuellos de botella, ¿cierto? Esos cuellos de botella de los que hablábamos, quizás una contingencia a nivel de base de datos, una contingencia a nivel de infraestructura donde me quedé sin recursos de CPU, donde me quedé sin recursos de disco o de memoria incluso. Y bueno, me permite agilizar y
y escalar cada uno de la etapa de pruebas que tengo en cada una de las fases del proyecto, realizar un sanity de mis ambientes. Ese sanity lo mencionamos de que antes de abrir la llave completa hacia producción, pues yo puedo simplemente desde este tipo de herramientas simular que soy un usuario en la calle tratando de realizar una prueba hacia esa nueva implementación, y si todo fluye correctamente, ahí sí abro la llave completa hacia todos mis usuarios. Pero lo más importante, pues hablamos también de la analogía de evitar bolas de nieve, y muy importante es tener un sistema de monitoreo que me permite visualizar de forma rápida y fácil cuál es la respuesta que como usuario yo espero, y de lo contrario, si no, pues cómo poder empezar a darle un doble clic a esa respuesta que no dio el resultado esperado. Hay un punto muy importante que es la simulación de data cifrada, y esta es, sabemos que dentro de la parte financiera viene información pues sensible, que son los datos del usuario. Entonces, esa información finalmente pueden ser los datos del chip, pueden ser los datos del PIN del usuario. Entonces, hay muchas herramientas que no te permiten realizar este tipo de simulación cifrada. Simplemente lo que hacen es simular muchos usuarios entrando a una plataforma, pero no te permiten validar que efectivamente viene la información que corresponde relacionada a cierta cuenta. Entonces, hay herramientas que sí te permiten realizar eso. Tienen integrado un hardware security module donde tú le defines los componentes criptográficos tal como si tal como si la transacción estuviera naciendo en la red origen, llámese un Visa, llámese un Mastercard, y le enviarías esa simulación directamente a tu plataforma de pago para que las reglas de negocio las procese de forma transparente. ¿Listo? Esto son herramientas flexibles que te permiten simular los diferentes formatos de mensajes que ocupan los diferentes servicios, llámese ATM, llámese POS, las marcas Visa, Mastercard, o incluso banca en línea, que son mensajes TLB o mensajes JSON, XML, etcétera, etcétera. Y a partir de esto, pues la herramienta que acabábamos de visualizar es una herramienta que nosotros damos el servicio. Tenemos ya bastantes años brindando apoyo a nuestros clientes, garantizando el servicio de transaccional en cada una de sus aplicaciones, donde a partir de repositorios transaccionales simulados dentro de esta herramienta, me permite realizar pruebas unitarias, pruebas de carga, pruebas de regresión, que cada una de estas pruebas se enfoca en las diferentes fases del proyecto, ¿cierto? Nos permite automatizar pruebas y de esta forma, pues, mejorar o garantizar realmente el servicio que se va a colocar en producción. Habíamos hablado de la parte de seguridad, muy importante, y al tener un HSM integrado, pues nos permite simular toda la parte del PIN o la parte del chip de una tarjeta, y también la flexibilidad de conectarnos con diferentes protocolos, llámese TCP/IP, llámese web service, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, le doy la palabra aquí a Carolina, quien nos va a comentar un poco de cuáles son esos servicios que nosotros podemos ofrecerle, además de nuestra solución PayTester, el simulador que les permite garantizar ese servicio durante las fases del proyecto, y Carolina les cuenta un poco más de ello. Gracias, Alejandro. Bueno, básicamente es hablarles un poco. Nosotros hemos trabajado y hemos venido trabajando en estos 30 años en generar soluciones que atiendan integralmente diferentes tipos de necesidades en el entorno de pagos. Y es por ello que nos enfocamos mucho en soluciones que permitan gestionar soluciones de emisión y de adquirencia, ya sea en la conectividad, en la gestión de medios de pago,
en la integración de los canales, las conexiones, incluso con las redes locales e internacionales, estableciendo todo a través de un protocolo de conectividad que sea sencillo, manejo de mensajería que sea flexible para que efectivamente no haya como la preocupación de generar este tipo de comunicaciones. Y asimismo hemos integrado todo el esquema de seguridad, de conciliación, de prevalidación, de administración de dispositivos como los ATM, donde hemos creado un moderno laboratorio de cajeros que tenemos actualmente en la central de Costa Rica. Y con ello, con toda esta experiencia en el desarrollo de estas soluciones y en la experiencia de centralizar las operaciones, hemos logrado, digamos, desarrollar productos como PayTester, que es efectivamente este que nos permite identificar estos riesgos y anteponernos proactivamente a estas situaciones que se pueden presentar. O incluso aplicarlas para desarrollar cada vez más rápido y tener un mejor time to market. En ello nos hemos ayudado a compañías del sector bancario, del sector financiero, a grandes procesadoras, a grandes retails y también estamos incursionando en todo lo que es el proceso de pagos en transporte. Es allí donde tenemos a Z7, que es nuestro producto bandera, Evericard, PayTester, del que les hemos contado aquí, Recon Prime, que es nuestra solución de conciliación, y los servicios todos soportados con un esquema de monitoreo continuo que es Partner Desk. Entonces, pues básicamente esta es la experiencia que nosotros ponemos a su disposición y a continuación queremos invitarlos a hacer sus preguntas sobre este webinar que hemos desarrollado, sobre las preguntas que quieran realizarle a Alejandro. De hecho, acá tenemos una que nos estaban realizando mientras estabas explicando el proceso de seguridad o la simulación de ciertos esquemas de seguridad dentro de la prueba, y es si se pueden realizar pruebas de carga hacia un HCM. Bueno, en definitiva, hemos contado con esa experiencia de realizar pruebas de carga HCM en algunos de nuestros clientes, e incluso la última experiencia fue poder en compañía de IBM realizar este tipo de pruebas en las que desde PayTester simulábamos componentes criptográficos, los enviábamos a un HCM, primero para validar la latencia, cuál es el tiempo de respuesta, y como resultados obtuvimos que para 800 transacciones por segundo, el promedio de tiempo de respuesta era alrededor de los 10 milisegundos, o sea, nos quiere decir que es muy rápido la capacidad de tiempo de respuesta cuando tu HCM se encuentra integrado en tu plataforma de pago. Entonces, cuando son tipo HCMs tipo Atala o, bueno, que son servidores externos a tu plataforma, pues obviamente hay el tiempo de respuesta puede incrementarse, dado que hay una conexión adicional en el medio y puede haber una latencia que afecte esa flujo transaccional entre el HCM, tu plataforma de pago y el simulador PayTester. Pero en definitiva, la respuesta sería sí se puede realizar, la flexibilidad de la herramienta lo permite y ya lo hemos realizado precisamente. Gracias, Alejandro. Acá tenemos otra pregunta y es sobre la herramienta que presentaron. ¿Se puede realizar certificación con las marcas? Bueno, en ese caso, cuando hablamos de las marcas, la certificación se hace exclusivamente con los simuladores de las marcas. Entonces, vamos a poner el ejemplo nuevamente de Visa o de Mastercard. Ellos tienen su propio simulador que cuando tú como banco o tú como retail quieres sacar el producto de tu tarjeta Mastercard o Visa, pues tienes que hacer uso de ese tipo de simuladores para certificarte, pero no necesariamente tienes que hacer uso de él para toda la fase del proyecto. O sea, obviamente sabemos que ellos te cobran una renta de esos simuladores y es bastante costosa, por lo tanto puedes utilizar este tipo de herramientas como lo es PayTester para irte preparando, ¿cierto? A realizar tus casos de uso, tus casos de prueba, y cuando ya sientas que estás en condiciones de decirle a Mastercard o a Visa, mira, o a Amex o a quien sea, ya estoy en condiciones para probar, ahora sí préstame tu simulador, y en ese caso vas a tener un periodo más corto de renta y un periodo más rápido para obtener esa certificación de la marca. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es, este tipo de herramientas te permite realizar pruebas similar a como las estarías haciendo con los simuladores,
de las marcas, pero no te permiten obtener la certificación. Eso ya sería directamente con los simuladores de la marca. Pero mira lo interesante, o sea, agiliza el proceso de certificación. Entonces vamos a ver cosas que seguramente para evitar estas ventanas de prueba adicionales nos van a generar, digamos, un ahorro en tiempo, dinero y demás. Por Bueno, acá supuesto que sí. tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué se requiere para hacer uso de este simulador o este tipo de simuladores? Bueno, específicamente hablando de Paytester, ¿cierto? En este caso nosotros ofrecemos este servicio desde la nube de IBM, ¿cierto? Entonces, si tú cuentas con una cuenta de usuario en la nube de IBM, lo único que haces es cliquear, yo quiero este servicio, y a partir de ahí se te genera un entorno completo de pruebas donde vas a empezar a simular todos los servicios o aplicaciones que tienes dentro de tu plataforma de pago, llámese ATM, llámese POS, y con este entorno, a partir de lo que tú generas dentro de la nube IBM, pues lo más importante es realizar una conexión VPN entre Paytester y tu plataforma de pago para que estos dos servidores se puedan, por así decirlo, comunicar o se puedan ver y que puedas lograr un flujo transaccional tal como si viniera desde la red origen, pues en este caso de la aplicación que tú quieras simular. Ya no vas a tener que disponer de un ATM físico o de un POS físico o en su efecto de un usuario, de una persona que tenga que estar haciendo la acción de meter la tarjeta en un ATM, digitar las teclas en el ATM y pues que la transacción llegue hasta la plataforma de pago. Entonces, con Paytester para el uso de Paytester requiere de una cuenta cloud en IBM o en su efecto, pues, sí, o sea, disponer del producto para posterior a ello conectarte desde esa cuenta hacia la plataforma de pago que deseas probar y a partir de ahí realizar tu entorno de pruebas para garantizar el servicio. Perfecto. Bueno, por lo pronto creo que no tenemos más preguntas. Gracias, Alejandro, de nuevo por darnos este espacio de tu tiempo. Sí nos encantaría también agradecer a nuestros asistentes. Gracias por conectarse, por darnos también este espacio de tiempo que sabemos es casi una hora, pero que podemos resolver seguramente muchas dudas o muchos elementos que se presentan dentro de lo que esperamos sea nuestro ecosistema de pago. Queremos hacerles una invitación adicional. Si desean algún tipo de información sobre las soluciones que tenemos disponibles para ustedes, pueden escanear el código QR que se encuentra en pantalla en el costado donde dice enviar información. O si desean solicitar una demostración gratuita sobre nuestra solución de Paytester y ver las capacidades puntualmente, ver cómo están relacionados todos los casos de prueba e incluso cómo pueden configurar cada caso de prueba, pueden realizarlo a través de el código QR que tenemos en este momento activo. O si desean entrar en contacto con Alejandro, el correo de Alejandro es asa@clay.com. Los invitamos igualmente a visitar nuestra página web clay.com o la página de paytester.com para conocer un poco más de nuestras soluciones. Nuevamente, muchas gracias y les deseamos a todos un feliz día. Muchas gracias para todos, que tengan un buen día. Esté muy bien y un gusto.